Me estás poniendo nervioso ya. Se me va a ir toda la energía. ¿Cuál es el tipo de ataque de pánico necesario para trastorno de pánico? Inesperado y no señalado. Tenemos en la amnesia disociativa, donde aparece más. Daño cerebral, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático. Reducción de presión sanguínea, nada, la fobia a la sangre. Eso ya lo sabemos. Estrés postraumático agudo, cuando el periodo transcurrido entre suceso traumático y comienzo es de ¿cuántas semanas? 4 semanas. El ritual más frecuente es de limpieza. Luego está repetición, 40%. Luego está comprobación, 38%. Limpieza es 51%. Luego está acumulación, 2%. Y orden, 9%. La mentira aparece en el juego patológico. La incidencia se ha doblado en los últimos 10-20 años en la anorexia nerviosa. Búsqueda de sensaciones en trastorno de juego patológico. Ritual cognitivo es repetir mentalmente. Mayor prevalencia en sexo femenino, el masoquismo. Personalidad antisocial de parafilia es el sadismo. Tenemos estado de adaptación, tolerancia. Expectativas de éxito de probabilidad, jugadores patológicos tienen errores. Anoréxicas, restrictivas, purgativas. Vale, seguimos. Índice de masa corporal normal es de 20 a 25. Encefalopatía de Wernicke es un síndrome que se encuentra con frecuencia en personas con alcoholismo crónico. Desde aquí, enfermedad a nivel macroscópico, atrofia de lóbulos frontales, enfermedad de PIC, frontotemporal. Características, como un prototipo de demencia. Atrofia de estos lóbulos, cuerpos intraneuronales. Dice, la Alzheimer es temporal y parietal, principalmente. Vale, aquí nada. Tenemos en el déficit de atención con hiperactividad, la mejor intervención se centra inicialmente en el niño, dejando en segundo término los padres y profesores. Dice. Vale, esto ya estaba. Seguimos. Tenemos protoconversaciones entre los 0 y 9 meses. Luego tenemos protoimperativo de 9 a 10 meses. Protodeclarativos para señalar objetos o indicar algo. Y 12 a 24 meses, una sola palabra o frases. ¡Au! ¡Qué daño! Esto ya está. Tenemos técnica. Nada, para esta ya está. La fobia social. Para fobias específicas, lo más efectivo que es exposición en vivo. Vamos acabando. Tratamiento bien establecido, dismenorrea, ya lo hemos visto. Vale. Técnica de flecha descendente en las primeras sesiones para llevar conciencia de procesos de construcción de significados y suposiciones subyacentes. Implica hacer a la persona una serie de preguntas sobre el significado
y las atribuciones causales de sus pensamientos o experiencias. La técnica de reatribución entre los dos, paciente y terapeuta, la responsabilidad que es atribuible al paciente y qué porción es atribuible a otros factores de un suceso, dado que los pacientes deprimidos tienden a atribuirse la culpa de los acontecimientos y sus consecuencias negativas. El entrenamiento en manejo de la ansiedad, Sweeney Richardson, dice: ¿qué se incluye dentro de esta componente de relajación? Es relajación muscular progresiva. Alternativa al tratamiento de Wolff, se maneja la ansiedad con independencia de los estímulos desencadenantes. Por lo tanto, es conductual, tiene como objetivos discriminar, identificar respuestas ansiógenas y aprender a utilizar la relajación de forma contingente a las primeras respuestas de ansiedad. El procedimiento general se compone de relajación muscular progresiva, inducción de la ansiedad mediante instrucciones y sugestión. ¿Vale? Induces la ansiedad y luego entrenamiento en identificación de respuestas de ansiedad y luego entrenamiento para poner fin a las respuestas de ansiedad empleando las respuestas incompatibles. Supongo que como la relajación. Vale. Según la evidencia, tratamiento para el TOC, exposición con prevención de respuesta. También la serotonina y la clomipramina. Dice que son eficaces. Sobre todo fluoxetina, fluoxamina y sertralina. Tenemos tratamiento de obsesiones sin conducta compulsiva manifiesta. Tenemos habituación mediante exposición y detención del pensamiento. Dice, para presentar los pensamientos se puede evocar deliberadamente, manteniéndolo, hasta que, por ejemplo, con instrucciones, forma el pensamiento, manténlo hasta que yo diga, repítelo varias veces. Poner por escrito el pensamiento repetidamente o oír una cinta de cassette con estos pensamientos grabada con la misma voz del cliente. Es para producir la exposición a estos pensamientos. Entonces luego ya o se produce la habituación o se emplea la detención del pensamiento. Dice, ¿cuál de las fobias específicas ya está? Estrés postraumático, se utiliza la exposición en imaginación o la inoculación de estrés. La exposición en imaginación o inundación. Exposición en imaginación prolongada se llama. Tenemos fase del programa de habilidades de afrontamiento para conducta de beber de Langley. Se centra en fortalecimiento de habilidades de toma de decisiones. En la fase de preparación para el cambio. Pregunta la fase. Tenemos, según Langley, Calamari y Miles, representan dos tratamientos diferentes para el alcohol. El HACB, afrontamiento para conducta de beber, y asesoramiento motivacional sistemático, basado en la teoría de motivación. El HABC, diseñado para personas con deterioro neurológico con problemas de la bebida, en 4 fases. Primero, evaluación amplia, luego preparación para el cambio, luego en esta preparación para el cambio se fortalecen la habilidad de toma de decisiones mediante entrevista motivacional de Miller y Rolnick y tiene varios pasos. Mejora de la relación, retroalimentación y reestructuración para el cambio. En entrenamiento de habilidades de afrontamiento, sesiones 3 a 8, con escenas donde se consume alcohol, selección de técnicas de afrontamiento, entrenamiento en solución... ¡Au! Cago en 10. Hoy estoy fatal del cuello. Entrenamiento en solución de problemas y práctica de técnicas y estrategias de tratamiento. Y la cuarta fase, la generalización estructurada, donde se entrena la prevención de recaídas, exposición a señales y relaciones de apoyo social.
Los bebedores con vidas relativamente intactas poseen fuentes de disfrute e incentivos no químicos, que parecen ser los mejores candidatos para este tratamiento. Hemos dicho que es Langley, HABC. Y el otro, revisado también con el motivacional sistemático con Calamari y Miles. En cuanto a los siguientes trastornos psicológicos, es importante llevar a cabo la reevaluación de preocuparse, ansiedad generalizada, por Dugas y Ladouceur. Incluye también conceptualización del problema, presentación de tratamiento, análisis conductual del tipo de preocupaciones y entrenamiento en darse cuenta. Entrenamiento en darse cuenta de las situaciones asociadas a preocupaciones, intervenciones específicas para la preocupación, como solución de problemas, exposición funcional cognitiva a las preocupaciones, acontecimientos muy improbables y no basados en la realidad, y reevaluación de la valoración de la utilidad de cada preocupación. Dugas y Ladouceur, a ver si se me queda, joder. El otro era Borkovets. Principalmente estos dos. Que serán los tipos de preocupaciones 1, 2, tipo 1, tipo 2 y todo esto. Tenemos, a partir de resultados de eficacia sobre la esquizofrenia, tratamientos cognitivos conductuales para síntomas positivos, claramente. Tenemos 4 grupos. Para recuperación de esquizofrenia tenemos intervenciones familiares psicoeducativas, entrenamiento de habilidades sociales, tratamientos cognitivo-conductuales para síntomas positivos y para procesos cognitivos básicos subyacentes alterados, paquetes integrados multimodales como la IPT de Hodel y Brenner. Y las conclusiones de la eficacia son: paquetes integrados son eficaces, terapias familiares psicoeducativas por sí solas es un efecto más débil que integrados, la TCC para síntomas positivos muy útiles, hasta imprescindibles en la fase prodrómica. La TCC, ingrediente esencial en los programas de intervención temprana, pero poco eficaces en fases agudas y complementarios a la medicación en fases de estabilización sintomática. Dice: para los trastornos psicóticos se produce un cambio en la orientación de la intervención. Se centra en los propios síntomas, muchas veces en los positivos, en vez de centrarse en incapacidades secundarias. Vale. ¿Qué técnicas de intervención para el juego patológico? Era control de estímulos y exposición, ¿no? Sí. Seguimos. Entrenamiento de habilidades, nada. William Worden tiene 4 fases o tareas del proceso de duelo. Primera fase, ¿cuál es? Aceptar la cabeza de Ramona. Luego empieza la insensibilidad, dice, y se trabaja con las emociones, que es la tarea 2, y el dolor. Aceptar la pérdida conduce a un dolor, estallido. Hay que reconocer ese dolor y reconocer los síntomas también y las formas disfuncionales. Tarea 3. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Los roles, nuevas habilidades, etc. Suplir ese espacio, rellenar. Tarea 4. Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Retirar la energía emocional del fallecido e invertirla en otra relación, sin que esto implique perder los recuerdos de la relación significativa con la otra persona fallecida. Eso es lo que te digo y no haces caso. ¿Cuál es la técnica más utilizada unimodalmente para la fibromialgia? Entrenamiento en relajación. ¡Ay, madre! Farmacológicas no son insuficientes, dice. Entonces se suelen combinar. Y si es unimodal, objetivo, control del estrés y la ansiedad con la relajación. Menos frecuente en dolor crónico, ¿cuál es?
Por ejemplo, contigo. Operantes, ajuste de actividad, relajación, solución de problemas o control de emociones negativas. Lo menos, yo creo que es solución de problemas, claro. Las otras son muy importantes. Actividades, programación de actividad, relajación, comunicación, cognitivas, imaginación, distracción, autoinstrucciones, que son de afrontamiento al dolor también. Dice, en primer lugar, se aporta una forma diferente de concebir el dolor. La teoría de la puerta, por ejemplo, con psicoeducación se puede explicar factores cognitivos y emocionales que influyen en el dolor, una nueva forma de entender el mantenimiento del dolor, sobre todo. Y en segundo lugar, lo que hemos dicho, actividades, técnicas conductuales, programación, relajación, comunicación. En tercer lugar, práctica intensiva de habilidades aprendidas. Y por último, prevención de recaídas. ¿Te enteras, chavala? Dice, han sido recogidos por KIFE, los tratamientos conductuales para el dolor, en programas multicomponentes. ¿Qué componente no forma parte del programa de intervención cognitivo-conductual por FOA para tratamientos víctimas de agresiones sexuales? ¿Cuál no forma parte? Información sobre reacciones psicológicas normales, ese sí que formará. Entrenamiento en relajación y respiración, creo que también. Inoculación de estrés. Exposición e imaginación a violación y situaciones evitadas no peligrosas. Reestructuración cognitiva. Sobre las creencias irracionales acerca de la peligrosidad del mundo. Inoculación de estrés la veo más rara. Claro, es esta la que no forma parte. ¿Ves? Ay, Dios mío. Es una intervención conductual breve, 2 horas, periodicidad semanal, con víctimas muy recientes. Cuando no se puede diagnosticar un trastorno de estrés postraumático orientado a la prevención de este cuadro. Entonces tenemos todas estas opciones. Primero información, luego relajación, luego imaginación de los respuestos, que es ya exposición, luego exposición en vivo, luego reestructuración cognitiva. ¿Te has enterado, chavala? En la actualidad, ¿cuál es la única modalidad de tratamiento que cuenta con investigaciones controladas que avalan sus resultados de tratamiento de la hipocondria? Farmacológica, familia, cognitivo-conductual, pues cognitivo-conductual. Hipocondria. Dice, en los somatomorfes y hipocondria, estas terapias avalan su eficacia. Pluralidad de técnicas que se organizan en reducción de respuestas de ansiedad, por ejemplo, activación autonómica, con la relajación, y afrontamiento de soluciones, con solución de problemas, por ejemplo. Luego, extinguir respuestas de ansiedad condicionadas, con exposición. Luego, procedimientos operantes, con manejo de contingencias. Y luego, intervenciones sobre contenidos cognitivos disfuncionales. Seguimos, tenemos... la relajación se utiliza la que más en fibromialgia, hemos dicho. Esto ya está. Seguimos, y ahora va a acabar este examen casi. Evaluación de potencialidad de aprendizaje, nada. Zona del desarrollo próximo de Vygotsky. Obsesivo-compulsivo. ¿Qué modelo hace una distinción de los pensamientos automáticos negativos y obsesiones? Creo que era Reed Marx o Salkowskis. Foa y Barlow creo que no. Igual. No sé, Reed. Es Salkowskis, su puta madre. Dice que diferencia entre grado de intrusión, grado de accesibilidad a la conciencia y grado en que son consistentes con el sistema de la persona. B, que define pensamientos automáticos como elicitados por estímulos y se acepta su validez sin cuestionar y sin someter a prueba su grado de realidad. Dice, las obsesiones son egodistónicas y los pensamientos automáticos negativos egosintónicos. Las obsesiones resultan inaceptables, ya irracionales y poco plausibles. Tenemos, según Seyle del estrés, define operativamente la acción conjunta de agente y estresor. Agente estresor y respuesta fisiológica.
En pacientes oncológicos en los tratamientos se ha demostrado que un factor mediador importante de mejoría es la sensación subjetiva de control. Entonces, es muy importante para el bienestar emocional, dice. Las estrategias de afrontamiento se utilizan más en otro tipo de terapias, como la psicológica Vyuvat, que trata de los estilos de afrontamiento del paciente, basada en que el estrés relacionado con el cáncer no debe ser observado como estrés, sino que depende del significado personal de la enfermedad y estrategias de afrontamiento del paciente, incluyendo lo que se piensa y lo que se hace para reducir la amenaza. Dice, la terapia en grupo no debería iniciarse hasta al menos un año después del alta médica, excepto en los grupos de enfermedad avanzada. Dice que según Folman, Fertin y Cribb, habla de las sensaciones subjetivas de control, que era la opción de esta pregunta, que además de las expectativas de curación parece ser un posible mediador. Seguimos. Locus de control de salud interno están más comprometidos con cumplimiento terapéutico. Los niños de 3 o 4 años omiten elementos imprescindibles en las historias. Esto es un indicador de la etapa preoperacional que se denomina egocentrismo. Luego está la centración, pensamiento irreversible, que es la incapacidad para ejecutar en dos sentidos. Centración es solo un aspecto de la realidad en lo que se centran. Razonamiento transductivo es no deductivo ni inductivo, pasa directamente por un acto intuitivo, de la premisa a la conclusión. Dice, ¿cómo se denomina sujeto que responde afectivamente ante tipos específicos de eventos, que a su vez es una experiencia subjetiva de emoción, es el humor. El estado de ánimo es afectiva de fondo y el sentimiento es subjetiva de la emoción y hace referencia a evaluación emocional reiterada. Mecanismos de la anfetamina son potenciación de la producción de dopamina, la terminología del análisis de varianza habla de niveles. Según Bandura, el aprendizaje de la agresión por observación dice que las imágenes de la conducta del modelo agresivo se archivan en la memoria del observador. Eso te pasa a ti. Reflejo de extender los dedos del pie es Babinski. Búsqueda o gozamiento es mover la cabeza y la boca para introducir el pezón en la boca. Reflecto de Magnus o tónico cervical. Flexionando la cabeza del bebé hacia un lado. ¡Ay, Dios! Y el niño responde extendiendo las extremidades hacia el lado y girando la cabeza. Hacia el lado que se ha girado la cabeza y flexionando las otras. No son los niños. Y reflejo de Moro, abrir los brazos hacia adelante y las manos y arquear la espalda y estirar las piernas. ¿Te has enterado? Seguro. Me encanta ya tú estar hablando. No veo, no oigo que hablas, pero... A ver, ¿qué más tenemos aquí? Pasamos a otro examen. Ataques de pánico predispuestos situacionalmente con agorafobia. Preocupación excesiva, ansiedad generalizada. ¿Algo más? Dice, según Strauss y Lass, la fobia específica más habitual en niños y adolescentes, ¿cuál sería? ¿Animales disecados? No. La oscuridad. Oscuridad más frecuencia. Luego colegio. Luego perros. Luego otros animales. Luego alturas, insectos, ascensores, espacios cerrados, nadar, agujas, desagües, alcantarillas y animales disecados es lo que menos.
A mí sí que me daban un poco de cosa. Bien. Los animales disecados. ¿No? No, no. Aún me da asco. Eh, Rituales compulsivos. Dice que es la segunda fase de la teoría bifactorial de Moure, los rituales compulsivos. Que se explican que explican el trastorno obsesivo compulsivo. Según Rackman, la polución mental es temor a contaminación, pensamientos e impulsos inaceptables. Dice, es independiente de la suciedad objetiva, no se elimina con lavados. ¿Te has enterado? Seguro. Flashbacks son reexperimentación. Carácter recurrente. Sobre todo en estrés postraumático. Sueños recurrentes. Pero el flashback es como si ocurriera de verdad otra vez en ese momento, revivir. También ocurre en niños. Dice, hay recuerdos intrusivos también y carácter recurrente con malestar, con sueños, por ejemplo. Se experimenta también con exponerse a símbolos parecidos o estímulos internos o externos. Anestesia psíquica aparece en estrés postraumático también. También reducción acusada del interés, como una restricción cognitiva, ¿no? Que hablan. Sensación de desapego, restricción de vida afectiva, futuro desolador, incapacidad para recordar aspectos del trauma. Y aparece también fenómenos disociativos. Evitación, reducción del interés, ya lo hemos dicho, esfuerzos por evitar y disociación. Tenemos nada, esto ya lo hemos visto. Bell Indifference. No me sale el DSM-5, pero me sale el de la CIE-10. Trastornos disociativos o de conversión. Tenemos todos, prácticamente. Está el estupor también, trance y posesión, fuga, amnesia, convulsiones, todos los conversivos, síndrome de Ganser, personalidad múltiple. Son disociativos también. Todos los meten disociativos o de conversión. Están todos juntos. Están los no especificados y en la CIE-10 es otros trastornos disociativos. Se llama. O trastorno disociativo de conversión sin especificación. ¿Dónde se utiliza en la terapia cognitiva las escalas de valoración para modificar la distorsión cognitiva? En el pensamiento dicotómico. De 1 a 100, de 1 a 10, etc. ¿Cuál influye en la aparición de los delirios? La sobrecarga cognitiva. Diferencia entre somatomorfes y psicosomáticos, sobre todo en los psicosomáticos existe un daño real en el sistema. ¿Cuál de las obsesiones? Para las obsesiones resulta útil distinguir estas de los delirios de inserción del pensamiento, pues que no se contemplan o experimentan como ajenas al propio pensamiento. Normal. Dice, ¿cuál de los siguientes factores no se ha demostrado que influyan en la aparición de un comportamiento suicida o parasuicida? ¿Cuál no se ha demostrado? Estado de ánimo, abuso de sustancias, desesperanzas, niveles elevados de serotonina o personalidad límite. Pues niveles elevados de serotonina. Y además tenemos la disminución de la actividad, existencia de intentos previos, episodio depresivo recurrente, ansiedad, anedonia, insomnio, disminución de concentración, indecisión, consumo de alcohol, ataques de pánico. ¿Has visto? Estoy seguro que muchas personas con ataques de pánico, según en qué sitio le ocurra, acaban en suicidio. Eso me da miedo a mí. También. Funcionamiento bajo de serotonina no es directamente con intento de suicidio.
sino con descontrol de impulsos en general. Dice, ¿con cuál se confunde la ciclotimia? Con la personalidad histriónica. ¿De qué hablas? En los trastornos de ansiedad, la atención se dirige de forma automática, preconsciente e involuntaria. Dice, el LSD, unos problemas que tiene investigar con este es la ausencia casi total de percepciones normales, concurrentes, con las alucinadas. Incremento de latencia de respuesta a intervalos preparatorios se encuentra en el esquizofrénico, ya lo sabemos. Dice, no aprovechaban esta ventaja de ejecución a no ser que el intervalo preparatorio fuera muy breve, menos de 6 segundos. Y con IP de mayor duración, no solo no se beneficiaban, sino que su ejecución era peor que si la serie fuera irregular. Se llama crossover effect, o efecto de cruzamiento. Sigue siendo un enigma. Por Sakow y Rodnick. Dice, nada, esto ya está. Narcolepsia, ya sabemos lo que es. Tiene cataplegia, intrusiones recurrentes de sueño REM, alucinaciones, parálisis del sueño, cataplegia. 20% de los cuales, o 20-40, presentan imágenes. Las alucinaciones. Las personas con deseo sexual inhibido suelen manifestar ausencia de interés en el sexo, pero son capaces de responder a estímulos y experimentar excitación. Eso le pasa a alguien que conoce. ¿En qué parafilia? De forma oculta y sin consentimiento, voyeurismo. No. Bueno, debería meterla en el móvil. Tenemos alteración formal del pensamiento, resonancia. En medio de una frase se detiene y cambia de tema. ¿Qué es? Tangencialidad, habla distraída, incoherencia, bloqueo, habla distraída. Habla distraída o discurso divergente. También tenemos otras, así rápido, habla lacónica, es monosilábicas, que es lo mismo que pobreza del habla. Incoherencia, ensalada de palabras, esquizofasia y hipergramatismo. Frases sin sentido por la conexión incorrecta entre palabras. Ilogicidad, tenemos aproximaciones a palabras o pseudopalabras. Pérdida de meta. ¿Y cuál era la fuga de ideas? No la veo. Sí, descarrilamiento, dice. Pérdida de asociaciones o fuga de ideas. Falta de una adecuada conexión. Frases correctas pero inconexas. Muy parecido a la incoherencia. Dice, las disfunciones sexuales hay una dificultad por problemas fisiológicos o psicológicos la participación en actividades sexuales.